Hola, buenas tardes a todos. Quería daros la bienvenida a la jornada divulgativa online Biomás Málaga del 3 de junio, que se llama Ordenación de los recursos forestales en Andalucía. Bueno, ya me conocéis, creo, muchos de vosotros, porque ya he sido moderadora en otra de las jornadas. Pero bueno, mi nombre es Llanos García y soy la presidente de la Asociación Forestal Andaluza, AFA-Profor. Y eso, voy a ser la moderadora de esta jornada. Como muchos sabéis, estas jornadas están impulsadas por la Diputación de Málaga dentro del proyecto Más a Málaga de emprendimiento, que pretende optimizar el aprovechamiento de la biomasa forestal y de los residuos forestales en los montes de la Sierra de las Nieves, para contribuir tanto a la limpieza de esos montes y al uso de una energía renovable como a la generación de empleo. El proyecto Biomálaga aboga por la gestión forestal sostenible, el fomento de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y el aprovechamiento de la biomasa en la provincia de Málaga. Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation, y también la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, entre otros colaboradores. Bueno, esta es la octava jornada, es la última que vamos a tener y yo tengo el privilegio hoy de moderarla porque además tengo unos ponentes de excepción. Son Lola Gotarredonda Carrasco. Hola, Lola, buenas tardes. Ahora ya no, buenas Hola, ¿qué tardes, tal? ¿qué tal? Y tengo también a Francisco Javier Salas Cabrera, que, bueno, él me va a permitir que le llame Tavi, porque le conozco desde hace 20 años, ¿vale? Y todos le llamamos Tavi, ¿no? Sí, me puede llamar así perfectamente. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues muy bien, aquí estamos en Sevilla, no hace mucho Bueno, calor hoy, ¿eh? O sea que no nos podemos quejar, hoy estamos bueno. bien. Os voy a presentar un poquito a los dos porque sé que lo vais a hacer un poco un mano a mano, ¿no? No va a ser una ponencia de 45 minutos y otra de 45, sino que va a ser compartida. Entonces os voy a presentar a los dos a la vez. Lola es ingeniera técnica en explotaciones forestales, es graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y es funcionaria de la Junta de Andalucía desde 1990. En su dilatada trayectoria profesional, pues ha desempeñado el cargo de asesora técnica del Parque Natural Entorno de Doñana, dirigiendo las obras forestales de restauración de ecosistemas y plantaciones por cambio de especies, además de prevención de incendios forestales. Y ha hecho también el seguimiento de especies sancionadores en materia de medio ambiente. Ha sido jefa del Departamento de Equipamientos en Espacios Protegidos, redactando los pliegos y encargos de obras de equipamientos en los diferentes espacios naturales protegidos y redactado el expediente de señalización normalizado para todos los espacios protegidos de la comunidad andaluza. Tú dime si me equivoco, Lola, o si digo algo, ¿vale? No te Y bueno, equivocas, pero esto que lo sabrás tú, yo ni me acordaba. Bueno, desde octubre del 2002 hasta la actualidad es la jefa del Departamento de Planes de Ordenación y Aprovechamientos, participando en la elaboración de la orden por la que se aprueban las instrucciones generales para la ordenación de montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2022 y dirigiendo todos los expedientes de redacción de proyectos de ordenación de los montes públicos de Andalucía con fondos europeos. Eh, pues nada, bienvenida, Lola. Bien hallada con Y vosotros. bueno. Francisco Javier Salas Cabrera es compañero mío de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Nos conocemos desde hace ya mucho, incluso he trabajado para él en alguna ocasión. ¿Mm? La colaboración. Sí, es ingeniero de montes con experiencia profesional de 27 años en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y los últimos 18 ha estado al frente del Departamento de Inventario y Ordenación Forestal. Como responsable de este departamento, realiza funciones de coordinación y ejecución de los trabajos de elaboración de instrumentos de ordenación forestal de montes bajo gestión pública. Incluye los asociados a inventario forestal y señalamiento. Igualmente coordina los trabajos de apoyo a las delegaciones territoriales de la Consejería en la Dirección Facultativa de Servicios de Elaboración de estos proyectos de montes licitados con la Consejería, así como la revisión y la tramitación de estos expedientes en montes privados.
Destacar en su periodo de participación, destacar en este periodo su participación en la elaboración y tramitación de las actuales instrucciones generales para la ordenación de montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en nuevos esquemas de adhesión a modelos tipo de gestión forestal. Actualmente colabora en el diseño y puesta en funcionamiento del Sistema de Información Geográfico Forestal, SIGFOR, en el marco de la transformación digital integral de la gestión de la ordenación de montes en Andalucía. Ellos dos, Lola y Tavi, ellos me han dicho que llevan toda la vida juntos trabajando. Casi son como bueno, son un matrimonio profesional, ¿verdad? Sí, sí, desde el 2002, ¿no? Quizás, En 2002 esto era en la época de... bueno, Ricardo, sí, pero ya estaba allí. Ya como... Bueno, y os voy a hacer una pequeña pregunta, nada, ellos no lo saben, ¿vale? Estas son las cosas que yo me saco de la chistera de vez en cuando. Si vosotros os tuvierais que identificar con algún espacio natural de estos en los que habéis trabajado y ordenado, ¿con cuál os identificaríais? ¿En cuál os perderíais? ¿En cuál diríais, mira, si yo alguna vez desaparezco de este mundo, búscame aquí en este rinconcito de Andalucía? ¿Cuál sería, Lola, para ti? Yo, Cazorla. Hoy, Cazorla. me ¿Por la has qué? quitado. No, es que como tanto tenemos, tanto mimetismo, él parece que están bien, o sea que nos ¿También perderíamos. Cazorla? Diana, pero Ah, no, no, he no. pasado No, unos no, meses, no. pero yo como natural de Baeza, provincia de Jaén, desde pequeño me he movido por ese espacio y también me gustan las zonas de montaña y ese parque lo conozco, pero siguen habiendo cosas por descubrir porque tremendo, ¿no? Ujú, Lo haría también con Sierra Nevada porque Sí, también le tengo bastante Aprecio. aprecio y bastante, Ujú, vamos, más bien me tira a mí que el tema de alta montaña y demás. es verdad. Que a ti. O a ver, sea, yo digo Cazorla porque en realidad para mí es de todos los territorios que tiene Andalucía, para mí es el más forestal y el que tiene una magnitud una densidad una cantidad de especies y de gran porte, de gran tamaño y de bastantes oportunidades. Que ujú, quizás ahora mismo no están en los mejores momentos en todo el tema de bueno, los aprovechamientos, pero bueno, poco a pues, poco. ¿Mm? Bueno, pues Y nada. el nombre es Cazorla Segura y la vi. hombre, ya, Cazorla, seguro de la vida, no me quiero quedar corto. Sí, no, no Ujú, quiero decir solamente Cazorla porque Digo, esa. versión Castilla Hombre, también. ya, sí, pues que aquello es como un macizo realmente digno de aprecio por parte de todos los forestales y sobre todo por la gente que llevamos los temas de ordenación y aprovechamiento, porque es lo más grande que Lo, puede lo tener. más, lo más puntero en aprovechamientos o lo Sí, más... sí, Ah. quizá que sí. De Bueno, tradición. pues nada, me callo ya, ¿vale? Os dejo, bueno, y quiero recordar a los participantes que siempre que queráis podéis levantar la mano y hacer una pregunta o hacer una pregunta en el chat. De todas formas, al final de la ponencia, que va a ser más o menos 1 hora y media, también podéis hacer preguntas por el chat. Vamos, no es que podáis, es que debéis hacer preguntas, porque tenemos que aprovechar aquí a estos dos grandes que tenemos de la ordenación de montes de Andalucía, pues para exprimirles y para conocer, sacarles todo el conocimiento que tienen. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, que me callo, que podéis compartir la presentación, David. Gracias, Vale, ya, ¿no está ya compartida? ¿No se ve la pantalla por ahí? no, pero tienes que darle aquí compartir ahora. No, pero ya le dimos, ¿no? La, No, eh, todavía no se ve, avisa David. con. Está. ¿Está? Yo la veo. Pues nada. La que no la A ve ver, soy yo. Sí, estoy teniendo problemas. No os preocupéis. ¿Mm? Pero, ¿alguien la ve? Sí, ¿no? Sí, está Sí, detrás. sí. Bueno, alguien la ve. Vale, pues, a ver, hemos estructurado esto un poco así, empezando por lo que es los instrumentos de ordenaciones forestales, ¿no? Los proyectos de ordenación, hablando así en magnitud, que son instrumentos de ordenación forestal en Andalucía y luego al final, pues la conexión que tiene con la certificación forestal.
Eh, aquí habrá en el público, me imagino, muchos tipos de personas que a lo mejor no saben, o sí lo saben, porque quizás son bastantes compañeros, de dónde viene esto de las ordenaciones de monte y por qué empezaron a pensarse en España las primeras ordenaciones de monte, ¿no? Entonces, la reseña que os quería hacer, la reseña histórica, son unos pocos puntos, pero tiene una trazabilidad. En el 1833 fue el momento de las primeras ordenaciones, las primeras instrucciones o manual de ordenaciones, ¿no? Fue un señor que se llamaba Antonio Sandalio de Arias Cosia, que fue el director del Jardín Botánico de Madrid, de 1823, que posteriormente fue nombrado inspector general de montes. Fue en el mismo momento que empezaron a tener conciencia o conocimiento o aterrizar del por qué había que hacer unas ordenanzas o unas ordenanzas en esa época para que se planificara los recursos de los montes, ¿vale? Esas ordenanzas son en 1833. Posteriormente eso tuvo muy poca aceptación y este señor se le tuvo que ocurrir la idea de mandar a uno de sus discípulos a Alemania a que tomara una nueva conocimiento con la nueva ciencia de la basometría y fue elegido por Agustín de Pascual. Entonces Agustín de Pascual, una vez que fue mandado allí a aprender cómo eran las instrucciones que tenían los países los países del centro de Europa, fue cuando ya vino definitivamente y el 18 de noviembre de 1846 se creó la Escuela de Montes, ¿vale? Y este fue el primer profesor, y el Pascual fue el primer profesor de gasometría de la Escuela de Montes. Posteriormente, la obra cumbre del siglo XIX sobre las ordenaciones de monte corresponde de verdad a Lucas de Olazábal, que en realidad publicó en 1833 con el título Ordenación y Valoración de Monte, que sirvió de manual para enseñarlo en la escuela. O sea, ese fue el primer manual que enseñaron en la escuela, donde ya decía o hacía cómo hacer la planificación o cómo estructurar las ordenaciones de los montes. Después, la ordenación de monte estaba basada sobre todo en métodos experimentales y era una de las preocupaciones que tenían los ingenieros de monte que salían de la escuela. Pero claro, en la primera década del siglo, la muerte de Lucas de Olazábal dio lugar a un proceso de degradación. O sea, que esto es como una cosa que la concentramos aquí. El proceso de degradación fue que la instrucción de ordenación realizada por edad se estaban quedando un poco anticuadas. Bueno, esto mismo nos ha pasado a nosotros con nuestras instrucciones de ordenación que tuvimos de 2002, me parece a mí. Podemos el 4, porque aquí ya había muchísimas más maquinaria, técnicas silvícolas y se había superado en parte el contenido de las instrucciones. Entonces florecía un nuevo acuño de la aceptación de la silvicultura mediterránea, que hasta ahora no se había tenido en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues era difícil abandonar las directrices de la obra de Olazábal y los ingenieros sucesores de las parcelas de ordenación se encontraban muy mediatizados con el contenido de su obra. Entonces, los primeros esbozos sobre la revisión de las instrucciones fueron apuntados por artículos, y esto ya va a sonar más, de Enrique Macay y Ezequiel González Vázquez. Estos criticaban una tendencia demasiado centroeuropea, entonces querían trasladar ese tema de esas tendencias a unos ambientes más mediterráneos, ¿vale? Puesto que las instrucciones estaban orientadas en producir montes de masas monoespecíficas, que era un poco la realidad de los montes españoles, era bastante distinta. Después, posteriormente, en el 1890, las instrucciones de Olazábal propuso métodos de corta continua, tendencia a acceder rosales, a obtener rodales con pie de dale uniforme y a obtener los máximos rendimientos. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que Ezequiel González Vázquez no estaba de acuerdo con estas típicas concepciones meramente productoras, ¿vale? Eran unas instrucciones muy productoras. Y entonces, pues hubo no decir una revolución, pero sí que empezaron a adaptar esas las masas irregulares que trataba de corta discontinua y entresaca. Y eso nos llevó hasta que las viejas instrucciones de 1890, que no sé si lo tengo por ahí, de Olazábal, ¿vale? Fueron sustituidas por las de 1930, que fueron redactadas por el ingeniero Pablo Cosculluela, Marcelo Negrete y Enrique Macay, siendo presidido por Octavio Olierreta
Entonces fue el director general de Montes. Bueno, ¿qué pasa con esto que os quería contar? Bueno, pues que esto no es que no lo hayamos inventado nosotros, las planificaciones, porque lo que se quieren es regularizar los usos para la persistencia de las masas. Y así tendremos una serie de aprovechamientos regularizados en el tiempo y en el espacio para garantizar esa persistencia. Entonces se amplía con una concepción más de aprovechamientos forestales, que no eran solamente la mera producción de madera, ¿vale? Bueno, con eso, dale para adelante. ¿Qué pasó después? Pues que esto unido con lo de anterior, empezó el apogeo de las ordenaciones de los montes andaluces. Ahora me traslado ya a Andalucía y entonces, trasladado, el gobierno era evidentemente centralista y entonces lo que se utilizaba en las fechas del BOP, que es el Boletín Oficial pues, estatal, donde se empezó a estudiar proyectos de ordenación concedidos a particulares en montes andaluces, ¿vale? ¿Qué quería decir esto? Pues esto era que sacaban adjudicaciones para ordenar los montes por la falta de medios, porque entender que en aquella época tampoco es que estuviera tan extendida, la única escuela que había de montes estaba en Madrid. No había tantas cantidades de titulados como para poder hacer tantas ordenaciones, tantas planificaciones, porque tener en cuenta que hay que utilizar cálculos dasométricos y eso es lo que se daban en la escuela. Entonces, presionado por los aprovechamientos de realmente rematantes, pues empezaron a demandar que sacaran concesiones para que determinadas personas, como aparecen ahí en la pantalla, tuvieran acceso a hacer planificaciones de determinados montes, por ejemplo, José María Fernández Morlote, de Corte de la Frontera, donde ellos le adjudicaban las ordenaciones y posteriormente, si eso era aprobado por el gobierno, pues entonces se sacaban a subasta los aprovechamientos que emanaban de esas planificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso fue una época que por eso dice que era el apogeo de las ordenaciones de los montes andaluces. Yo solo he sacado lo de los montes de Andalucía, porque ahí veréis desde cuándo empezaron a pensarse y a ordenar determinados municipios. Bueno, parece Corte, Benarrabá, Corte de la Frontera, Alcalá, ta. Evidentemente eran montes o eran superficies de montes que no solamente tenían masas bueno, la mayoría eran de Alcornocal, ¿sabes? Mucho Alcornocal, hombre, también había, por ejemplo, Almonte, Sanlúcar de Barrameda, Analcázar, Hinojo, esos eran de madera, pero bueno, como ya se empezaban a tener determinadas nociones de nuevas aplicaciones de esta manera de aplicar las ordenaciones, pues eso, o sea, fue un modelo que fíjate tú que ahora casi que muchas veces queremos practicar, evidentemente no tuvo los mejores resultados porque no estaban suficientemente controlados esas planificaciones con esos aprovechamientos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en algún caso esos fueron los inicios de eso. ¿Qué pasa después? Pues que casualmente, bueno, casualmente, no es casualmente, esos espacios en realidad que coinciden un poco con esas zonas ordenadas o que tuvieron las primeras tentativas de ordenaciones, yo quise hacer una relación, pues que bueno, que las ordenaciones del Robledal, por ejemplo, y de Zarzuela, como tenéis ahí, tienen bastante relación con los espacios protegidos, o sea, actuales. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no se hizo tan mal, o sea, es más, yo creo que se hizo bien, que todos los pensamientos y todas las planificaciones y todas las ciencias forestales que se empezaron a aplicar desde hace ya más de un siglo y medio, pues que realmente han tenido sus frutos para que ahora en Andalucía se hayan declarado, bueno, ahora no, hace ya tiempo, espacios protegidos que son coincidentes con muchos de los territorios que tenían pues buenas planificaciones realizadas y practicadas, o sea, aplicadas, o sea, haciendo la cuestión, ¿vale? Bueno, pues eso era un poco de la reseña histórica. Y ya, por volver aquí, esto quería dejarlo como del principio. Vaya, sé que se crea que la ordenación es una cosa de esta y mía, vamos, que es que estos dos se han puesto aquí que van a ir, pues no. Ahora ya nos centramos en los marcos legales, que bueno, me podía ir a remontar a mucho más, pero no quiero ser un poco pesada. Entonces, el marco legal que tenemos es la ley estatal con sus modificaciones
que en la Ley 43/2003 lo que hace es, la Ley de Montes establece directrices generales para fomentar la planificación como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible. ¿Qué pasa? Pues que esta ley se transpone a las comunidades autónomas y aquí se designa como responsable y competente en esta materia a las distintas comunidades autónomas. Por eso en Andalucía, ya en la Ley 2/92, pues se redactó y se aprobó, se promulgó la Ley Forestal de Andalucía que estableció los usos y aprovechamientos de los recursos naturales, renovables y de los bosques. Bien, pues eso ya la conocéis todo y ya está. Y ahora, pues ahí mismo, dentro de esa misma ley, la ordenación de montes es, por tanto, una pieza básica para la gestión de los recursos forestales, siendo dentro de la Ley 2/92, que ahora se está modificando por la Ley Forestal de Andalucía, la Ley de Montes de Andalucía, en la anterior se establecía la obligatoriedad de redactar proyectos de ordenación de montes y planes técnicos, de montes públicos también, y también de montes públicos, obligatorio, y dejaba potestativo a los montes de privados. El carácter potestativo de los montes privados solamente es obligatorio si realmente lo marca dentro de un territorio como un POR o un PRUC donde realmente tendría que tenerlas. ¿De acuerdo? Los instrumentos de ordenación de forestales, pues aquí lo que tenemos son pues, dos definiciones nada más. Uno, que es un instrumento de ordenación. Siempre se le ha dicho proyectos de ordenación, pero nosotros, como abrimos un abanico de posibilidades de instrumentos diversos, ahora después lo va a explicar Tavi, pues son documentos relativos a la gestión forestal sostenible de nivel de monte o agrupaciones de monte, ¿vale? Que esas son de las instrucciones de ordenación que tenemos ahora, bueno, antes y ahora hemos abierto un poquito más. Y la gestión forestal sostenible es la organización, administración de los usos del monte de forma intensa, ¿vale? O sea, intensa, para permitir mantener biodiversidad, productividad vitales, capacidad, en fin, para regenerar y todo eso para que las generaciones futuras tenemos la obligación de dejarle unos territorios realmente, por lo menos, igual o mejor de lo que nosotros no lo hemos encontrado. Una pregunta, Lola, disculpa que te responda, pero me surge así. Cuando hablas de aprovechamientos, ¿qué contempla la ley que son aprovechamientos forestales? ¿Mm? Todo lo que te da dinero, Todo lo que eso es tenga una... dinero. Claro, si tú tienes que hacer un tratamiento silvícola y no te da dinero porque lo que genera de recursos es inferior a lo que es el tratamiento silvícola, el coste, pues lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer es Mm. restar, ¿vale? Para compensar el gasto. Sobre todo si lo que estás haciendo es con dinero o fondos públicos o fondos de Europa, de PRPR o cualquier fondo que tengas, tienes que descontar el recurso. Si estás haciendo ya un aprovechamiento donde sí genera dinero, o sea, que genera, es positivo, aprovechamiento de piña, aprovechamiento de corcho, aprovechamiento de madera, y realmente el cálculo que te da es positivo, pues eso es un aprovechamiento. Vale, muchas gracias, Lola. Perdona la interrupción. Vale, pues después de esta introducción histórica y general que ha hecho Lola, yo voy a dar un pequeño repasito del contenido de, como ha dicho, de lo que es un instrumento de ordenación forestal en el sentido amplio, que ya veremos que hay diferentes tipologías, pero como sinónimo de las diferentes variantes, vamos a hablar de instrumentos de ordenación forestal porque tienen todos pues, denominadores comunes, ¿no? Y básicamente, pues bueno, suelen estar estructurados entre grandes bloques. Un primer bloque que trata de recopilar los antecedentes, ¿no? De lo que se ha hecho en ese espacio. Cuando hablamos monte, puede ser un conjunto de montes, un grupo de montes o, o lo que sea, ¿no? Terreno forestal, el ámbito del instrumento de ordenación forestal, vamos a hablar. Esto, pues trata de echar un poco la vista atrás en un plazo de los 10, 15, 20 últimos años, pues de ver qué es lo que si se conoce, ¿no? Se debe conocer, qué es de dónde partimos, ¿no? En ese monte. Luego ya veremos que estos instrumentos de ordenación forestal tienen una vigencia temporal determinada.
Y con las nuevas instrucciones de ordenación puede oscilar entre 10 y 20 años. ¿Qué ocurre? Que cuando expira la vigencia o ese plazo temporal, se puede admitir una posible prórroga de la mitad de ese periodo. Normalmente solían venir haciéndose vigencias de 10 años, una posible prórroga de 5. Pues el siguiente paso sería hacer una revisión de ese proyecto de ordenación. Por eso, en la diapositiva que ha mostrado anteriormente Lola, vemos Monte como una abandona en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, que llevan ordenador desde esos finales del siglo, de hace 2 siglos, ¿no? Sí, Y se sigan haciendo revisiones. Ha habido a lo mejor algunos periodos en los que no se ha hecho revisión por circunstancias varias, pero me pueden ir por la 12ª, la 12ª revisión, ¿no? Con lo cual podemos echar la vista atrás y ver en esos resultados, ¿no? En esos trabajos de ordenación, qué era lo que había en ese momento, con lo cual también constituyen una herramienta un poco histórica de cómo han ido evolucionando estas masas, ¿no? En esos plazos de tiempo. El siguiente bloque pues trata de responder a la pregunta que qué es lo que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué es de qué partimos, ¿no? Eso se recoge en un apartado que se llama inventario, en sentido general. Luego ya veremos que hay una fase muy concreta que es el inventario forestal, pero que en ese capítulo se trata de recopilar toda la información que nos permita conocer el monte, ¿no? Tanto a nivel legal como a nivel del estado natural, estado socioeconómico, estado natural también en diferentes aspectos, tanto de suelo, climatología, obviamente la masa del estudio de la vegetación actual, el estado fitosanitario, temas de biodiversidad, situaciones que es lo que nos podemos, qué valores que tenemos dentro del mundo. Para pasar al último bloque, que es lo que llamamos la planificación. Una vez teniendo el diagnóstico de lo que tenemos, pues ver qué es, primero, marcar los objetivos, hacia dónde se quiere llegar. Eso cada vez se intenta hacer de la manera más participativa posible, porque bueno, vamos a hablar sobre todo de los proyectos de ordenación o de instrumento de ordenación forestal que elabora la Consejería para los montes que gestiona. Entonces ya veremos montes de propiedad de la comunidad autónoma o de ayuntamientos, incluso de particulares con convenio. Entonces, pues bueno, dar dar a conocer el trabajo que se está realizando y ver, qué expectativas tienen con las personas que puedan desarrollarse en ese medio, ¿no? O las que puedan repercutir esta planificación para que sea lo más consensuada posible, ¿no? Eso de definición de objetivos, esa imagen objetivo que queremos para nuestro ámbito de la ordenación. Una vez que se definen esos objetivos, pues se elabora lo que es el plan general, ¿no? Que trata de responder a la pregunta de cómo queremos llegar a esa imagen final, ¿no? Objetivo. Y final a ese plazo de eso puede ser un corto plazo o un largo plazo. El plan general trata de responder a esa imagen a largo plazo, ¿no? Porque conocemos todos los plazos forestales, no son de un día para otro, no, esto no es agricultura, no son cultivos de cereal ni nada de eso, son turnos largos, pero establecer esas directrices a largo plazo. Y el plan especial, pues lo que ya tratas de concretar en un plazo ya más admisible, ¿no? Más cercano, ¿no? Entre los 10 o 20 años que establece las instrucciones, las acciones ya concretas. ¿Qué vamos a hacer para llegar a ese máximo objetivo en estos 10, 15, 20 años, ¿no? A partir de que se finalice el trabajo, se apruebe y se empiece a ejecutar, ¿no? Ya con una definición de actuaciones concretas. En definitiva, recoger en esa organización que se plantea para ese espacio forestal, ¿no? De qué actuaciones vamos a hacer a lo largo de esa licencia, ¿no? O sea, que eso puede ser tanto actuaciones que generen un recurso y que puedan generar un ingreso neto, como os he comentado, que se pueda considerar un aprovechamiento, como actuaciones de inversión, de mejora que no generen un tipo de ingresos, sino al contrario, sean costes para en aras a conseguir el objetivo final. Esta parte de inventario, bueno, ya hemos comentado, lo primero es saber qué tenemos, ¿no?
o dónde nos movemos, cuál es nuestro espacio, cuáles son los límites de nuestros montes, que eso parece una cuestión un poco trivial, pero en algunos casos, sobre todo cuando nos vamos a ámbito privado, pues de monte privado, pues puede estar más indefinido. Para el caso de los montes públicos, contamos con la ventaja de que disponemos en Andalucía de un catálogo de montes públicos, ¿no? Oficial, donde están registrados todos los montes de titularidad pública, ¿no? Ya sean propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de ayuntamiento o de otra entidad. En el caso de la ordenación de montes públicos, que son los que trabajamos desde la consejería en la ordenación, pues bueno, partimos de ese catálogo y de esos límites. No obstante, esos límites pueden estar, eh, puede verse sometido a algunos perfilamientos, ¿no? Algunos ajustes, porque los montes que maneja la Junta, pues bueno, suelen ser de superficie más o menos extensa y podemos encontrar en su interior pues de todo, ¿no? Normalmente se trata de masas forestales, pero también puede haber alguna superficie no forestal que no se incluyen en los proyectos en estas planificaciones. Superficie, bueno, como puede ser la mina de agua, carreteras, alguna parte agrícola, en fin, definir lo que es lo que va a ser el ámbito del instrumento de ordenación. Para completar el estado legal, pues bueno, sí, también se ve todo tipo de planificaciones que que le puedan afectar directamente a ese espacio, ¿no? Si por ejemplo es cinegético, si hay algún tipo de convenio, si estamos hablando con monte de ayuntamiento, si están dentro de alguna figura de protección, la planificación que te puede limitar a algunos usos, si es de utilidad pública, etc. Como por ejemplo, pues este es uno de los montes que se está haciendo la revisión actualmente, que es un monte de Huelva, de Bandido de Niebla, que tiene una superficie bastante extensa, es un monte de ayuntamiento, cerca de 11.000 hectáreas. Sin embargo, la que maneja o la que está bajo gestión de la consejería a través de un convenio, pues algo menos de la mitad, o no llega a 5.000. Obviamente ordenamos lo que está bajo los textos del convenio. Y ya el siguiente paso es esa subdivisión del ámbito de la ordenación se llama hacer la división territorial, que puede ser unidades de carácter permanente o de carácter temporal. Aquí en esta imagen pues muestra la división en cantones que tiene esta revisión de la ordenación, ¿no? Es una manera de parcelar el monte en áreas más manejables, más identificables sobre el terreno, aunque luego pueden albergar diferentes tipos de masas, ¿no? O de cubiertas forestales. Esos cantones se suelen agregar formando cuarteles, que a su vez se vuelven a agrupar formando secciones. Las secciones tienen una naturaleza más bien de carácter administrativo, porque puede pertenecer a un término municipal o otro, o dentro de un espacio natural y otro, y los cuarteles pues son más de manejo. Los cuarteles vienen un poco de la origen de las instrucciones anteriores, porque bueno, sobre esas unidades se solían diseñar pues lo que serán ya los trabajos de inventario o referir los datos de inventario, y luego en las unidades de manejo le eran los cuarteles de operación, se aplicaba un determinado método y demás. Hacer hincapié en esta división territorial porque esa división en estas parcelitas, en estas piecitas del puzzle, ¿no? Que componen nuestro monte, nuestro ámbito de la ordenación, pues una base con la que las personas que elaboran estos trabajos pues se van al monte y van a hacer ese diagnóstico, lo que hemos llamado esa descripción selvícola, ficha a ficha, ¿no? De cómo se encuentran esas masas. Esa ficha puede ser homogénea, pues no sería un cantón sin rodales, con un rodal único, y cuando es lo normal encontrarnos en ecosistemas forestales que tenemos en Andalucía, pues que haya cierta heterogeneidad ya en cuanto a composición específica o tipo de masa, estado fitosanitario, necesidades silvícolas, si se trata de que son infraestructura de defensa contra incendios, como pueden ser fajas auxiliares, que tienen un modelo de gestión propiamente dicho, muy específico, relieves o tratamientos silvícolas que ya se han ejecutado. Pues bueno, todo eso con ese trabajo ya a día de hoy se avanza bastante en gabinete
con el uso de los sistemas de información geográfica, de la información disponible cuando se trata de revisiones de ordenaciones anteriores, ortofotografía, información temática disponible en Redia, ya veremos luego más adelante el LIDAR, en fin, tenemos mucha información accesible que nos está dando, que nos está contando mucho, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar en el campo. Pero eso no evita que luego se hagan recorridos en el campo para hacer ya bueno, validar lo que sea, lo que se prevé o lo que se ha podido prever, tanto de la información anterior como la que se maneja actualizada de diferentes fuentes de información a la que se constatan en el campo a través ya de recorridos, ¿no? Que es donde ya realmente se van cumplimentando a nivel de rodar o de conjunto de rodales, ¿no? Con las nuevas instrucciones, una de las novedades del informe silvícola ya lo que se va haciendo por las unidades de vegetación, por sus unidades de vegetación, que partimos de la unidad de plan forestal, del abanico de unidades forestales que, que tiene establecido el plan forestal andaluz, y se va subdividiendo en cajoncitos para, si se quiere tener mayor detalle, por su estado de desarrollo, sus necesidades silvícolas, su densidad, etcétera. Y ya se van, digamos, metiendo en esos cajoncitos por los rodales que se van observando en el campo. Pues este rodal del Cantón 27A es de la unidad de vegetación pinar adulto, que Custal, que necesita ya entrar en vegetación, por ejemplo. Con esto se van cumplimentando esa información que luego nos va a ser de utilidad para hacer ese diagnóstico y plantear las actuaciones concretas ya de la planificación. También con las fotografías georreferenciadas, pues bueno, también son de mucha utilidad porque muchas veces una imagen pues te dice más que toda la lectura de toda la información que se ha recopilado. Está materializada en fichas, pero también la tendencia es que cada vez esté más en capas de información temática así, que luego se puedan ser explotadas de forma más automatizada, ¿no? Que no andar leyendo en 700 fichas. ¿Vale? Una vez que normalmente la secuencia temporal lógica, una vez que se ha hecho ese trabajo de informe silvícola, ese diagnóstico que ha hecho el equipo técnico del listado de las diferentes masas que tenemos dentro de nuestro ámbito del proyecto de ordenación, pues se pasa a la fase de inventario forestal, que es la fase complementa a la anterior, porque aquí lo que se trata de recoger es información cuantitativa que tenemos, pero no a nivel cualitativo. Aquí tenemos tanta superficie de tal tipo de masa, con tales características o con tales necesidades, sino ya definir a partir de esa información silvícola, hay que ver para cuál, porque vamos, no siempre va a ser necesario tener necesidad de información cuantitativa precisa. Cuando hablo de información cuantitativa, de densidades, volúmenes, diámetros, densidades por clase diamétrica, por especie, en fin. Cuantificación de madera, cuantificación de corcho, cuantificación de pi, de recurso piña. Lo que se plantea, y con las nuevas instrucciones, hay diferentes posibilidades de abordar ese trabajo de inventario que va digamos, la más exhaustiva con un inventario de recursos, de recurso madera, de recursos de corcho, con unos niveles de precisión o de error definidos, concretos, hasta el nuevo inventario, ¿no? No hacer nada porque no necesitamos ninguna información cuantitativa relevante, ¿no? Como puede ser en zonas de matorral, en zonas de desarboladas, zonas de alta montaña. También con las nuevas instrucciones se incorporó la metodología de estimación pericial para tener información cuantitativa, pero de una manera un poco más grosera, pero que nos permita tomar decisiones, pero no a lo mejor no con la precisión que nos pueden dar otros métodos digitales. Esta fase de inventario forestal, bueno, hago hincapié porque suele también consumir bastante parte de los recursos, ¿no? De los recursos económicos, porque suele ser trabajo que conlleva, pues, eh, la ejecución de trabajos por cuadrillas, por personal especializado, durante un plazo de tiempo bastante, más o menos largo, en función de la superficie de los montes
la campaña de inventario que sea necesaria, ¿no? Entonces, se trata de minimizar de manera que, bueno, vamos a afinar el tiro en las zonas donde realmente queramos tener información precisa y donde no, pues vamos a tener información más somera y donde no hay necesaria información, pues no vamos a nada, ¿no? Entonces es muy importante tener un buen diseño de inventario. Yo siempre insisto que el informe silvícola es un pilar para tener un buen diseño de inventario y la combinación de los resultados de los dos trabajos es fundamental para hacer una buena planificación, ¿no? Como hemos comentado, partimos cada vez de una información, un mayor conocimiento de las masas, porque bueno, al trabajar en monte público y ya tantos años, pues bueno, se van haciendo revisiones y se va contando con toda la información que se tiene previa, a la que se van incorporando como fuentes que estén de libre acceso, ¿no? Como son ortofotografías de gran detalle, ya veremos más adelante los datos LIDAR, que también simplifican mucho el tamaño de muestra que tenemos que medir en campo para obtener estas variables de inventario típicas de densidad de volúmenes, áreas basimétricas, diámetros medios cuadráticos, en fin la colecta ya en formato digital, con información georreferenciada, con fotografías georreferenciadas, en fin. La tercera pata de los instrumentos de ordenación forestal, pues que vimos antes y que trataba de responder la pregunta de dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, esa es la fase de planificación. Llegado a esta fase, intentamos que sea lo más participada posible, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Para que todo el mundo aporte desde su área de trabajo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus visiones, cuáles son sus prioridades, ¿no? A la hora de proponer actuaciones en el espacio, tanto concretas como generales en cuanto a eso, mantenimiento de especies, conservación, transformación, etcétera. La consejería, pues a la hora de hacer estas planificaciones, pues bueno, sus principios, pues bueno, por supuesto tenemos en el Plan Forestal de Andaluz como documento de nivel superior, ¿no? A nivel regional. Si estamos en espacios protegidos, pues obviamente los planes de ordenación de los recursos naturales por el club de ese espacio y de carácter general, pues las actuaciones o intentar mejorar tanto el entorno natural como el socioeconómico, ¿no? Creando empleo, creando actividad y buscando rentabilidad y, social y económica, ¿no? Todo esto tampoco puede ser una carta de los Reyes Magos, o se intenta priorizar de cara a, bueno, a fijar inversiones que puedan ser realistas y tener una programación. O sea, vamos a tenerlo todo por escrito, es una ventaja, ya veremos un poco la ventaja de todas estas relaciones, una es esa, ¿no? Tener un repositorio, por así decirlo, una hoja de ruta para un espacio forestal de acciones que se creen necesarias, cuantificando los recursos de una manera lo más aproximada posible o lo más concreta posible que se pueden generar de esas actuaciones y su planificación o su priorización temporal. ¿Vale? Un poco resumen, tanto por supuesto también sé todo el tema de amenazas, toda la prevención de incendios, estados fitosanitarios, que cada día, por desgracia, está más sobre la mesa, ¿no? El tema de cambio climático, lo que hemos hablado, por otro lado, el tema de abastecimiento, intentar generar recursos, alimentar, hacer certificación forestal sostenible, que luego veremos más adelante, todo el tema de mejora y de las funciones de regulación, ¿no? Tenerlas muy presentes, ¿no? De regulación hidrológico, de erosión, de tema de ecosistemas, de diversidad y aparte sociocultural, ¿no? De ocio y paisaje. Todo esto que lo he contado así en media horita, pues bueno, eso es un trabajo que suele llevar bastante tiempo, como bien sabe Nora, ¿no? Son trabajos que mínimo se desarrollan en un par de años, ¿no? Desde que se pone la primera piedra, se echa a andar, se concreta el ámbito de la ordenación, se valida, se empiezan los trabajos de informe silvícola, los trabajos de inventario, en paralelo se va relajando porque al final queda recogido en una memoria, ¿no? Que es un poco lo que comento aquí, cómo entregar esto como entregable de todo este trabajo.
se intenta materializar en una memoria que se, se intenta que sea lo más ejecutiva posible, que tenga cuanto más grano y menos paja, mejor, que no sea, que tenga información que es de otro documento de planificación, sino simplemente se destile lo que se pueda hacer de aplicación a este trabajo y no con eso, ¿no? Y no plagiar o fotocopiar el código del espacio en el que se encuentra, ¿no? Sino que sí información bastante simplificada y práctica, que queda materializada en su memoria, que luego también queda como testigo histórico para los que vengan después, que puedan ver no sé, la portada de Sierra María Los Vélez, que es la primera revisión, pues bueno, como estaba la foto de esos montes en esa época que se planificaba para ese decenio o los 15 años de vigencia, por su memoria, su anejo y su cartografía. Pero esa información también ya se aporta de forma digital porque luego la que realmente también el día a día gestor o la propiedad en la que consulta, explota y utiliza, ¿no? Entonces también tenemos bastante normalizada esa entrega digital para que sea integrable y sea procesable en el futuro, ¿no? Todo esto para que tenga un poquito más de interés, pues bueno, está bastante desarrollada las instrucciones de ordenación de monte, las cuales son del año 22, las anteriores son las de 2004. La del 2004 tenía un manual que también desarrollaba bastante cómo meterle mano, por así decirlo, ¿no? A cada apartado de lo que tiene que ser un instrumento de ordenación forestal. Y bueno, luego ya hablaremos también un poquito más adelante, que se han ido citando algunas de las mejoras o modificaciones de las últimas instrucciones de ordenación con respecto que básicamente bueno, se centra en que se amplía la tipología de instrumentos de ordenación forestal, apareciendo el plan técnico de ordenación simplificado, que luego veremos también un poquito más adelante, la versión de la modelo de gestión forestal. También en temas de tramitación, pues obliga a que esta tramitación se haga ya a través de medios electrónicos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de instrumentos de ordenación forestal que hacen los propietarios, la propiedad privada, ¿no? En su monte, un monte de gestión ajena a la consejería, a través de la ventanilla electrónica, ya se presentan por ahí, se tramitan a través de la plataforma de tramitación de la Junta de Andalucía. Buscamos también, por eso, la normalización de los datos, no solo ya de los entregables, sino del contenido, la estructura de los modelos de datos de esas entregas para que sean fácilmente unibles y explotables, no tener que ir mirando uno por uno, pelo a pelo, cada instrumento de ordenación forestal, sino hacer un mosaico de todos los que se van elaborando y se van aprobando. Y esas son las principales ventajas que vemos de las nuevas instrucciones de ordenación. Comentaros también que esos instrumentos de ordenación forestal de los montes que gestiona la consejería están accesibles a la ciudadanía a través del portal de descarga Redial. Aquí está el enlace. Aquí no, porque está el teléfono y no funciona. Pero bueno, si alguien está interesado, lo podéis buscar con cualquier buscador, lo vais a encontrar. Actualmente hay 242 instrumentos de ordenación forestal descargables desde esa plataforma. La verdad es que no están por provincias, sino que van un poco por la serie temporal. Tienen un código, bueno, aquí como no sé si va a funcionar, está algunos pantallazos o lo podemos ver por fuera. Tienen el código del proyecto, un original, el 314, en fin, el nombre y el nombre del monte. Entonces, bueno, cuando vas pinchando en el que te interesa, pues bueno, ya tienes la memoria en PDF y los anejos y la carpeta de cartografía, pues todos los. Y aparte, en otra carpeta están los documentos asociados a su. ¿Vale? Bueno, decir una cosa de lo que está diciendo él, todo, bueno, desde hace ya muchos años, como después para pedir datos concretos, cualquier ciudadano que quiera conocer el proyecto de ordenación, antes se lo tenemos que grabar
mandárselo en PDF, o sea, en fin, tenemos que hacer mil la venta. Entonces ya Xavi decidió que, mira, lo mejor era colgarlo todo en la web, ¿vale? Una vez que están aprobados, porque todos esos proyectos, una vez aprobados, se sellan y tienen un sello al agua, que queda maqueteado en PDF, y eso, mira, ahí se ve un poquito, y eso es descargable por cualquiera, por cualquier persona de cualquier sitio. ¿Qué pasa? Pues que después hay mucha gente por interés, porque están haciendo trabajo, estudios y tal, pues que tienen, por ejemplo, datos de inventario, o sea, quieren explotar los datos de inventario de otra manera, cuando en realidad lo lógico es que esto está hecho de tal manera, está aprobado el proyecto de tal manera para que sea aplicable, ¿vale? Para que sea aplicable. ¿Qué pasa? Que para nuestros compañeros de otra delegación, de las 8 delegaciones territoriales, los sectores, pues sí que necesitan no solamente el documento en PDF para verlo, para consultarlo y tal, que muy bien, pero ellos necesitan los datos libres, porque si tienen que redactar algún proyecto, alguna propuesta, algún proyecto de tratamiento silvícola, de aprovechamiento, de lo que sea, pues tienen ahí todos los datos para que lo pueda descargar y para que pueda desarrollar un proyecto de obra, hablando claro. Eso es, la verdad que las ordenaciones, si no hay gente que la use después en la gestión del día a día del monte, eh, perdemos bastante el tiempo. Y luego hay mucha gente que ahora gestiona territorio y a lo mejor pues desconoce un poco cómo está escrito, qué contenido tiene, qué me vale, qué no me vale. Pues es muy fácil que nos lo pregunte, tal cual. Nos lo puede preguntar, oye, porque es verdad que ahora en la RPT y la gente que están trabajando en los distintos espacios y en las distintas delegaciones, pues igual conocen que es una ordenación o no, ¿sabes? Y necesitan que alguien le diga para qué le puede servir a la hora de ejecutar proyectos, ¿vale? Pues ya está. Lola, Dime. perdona, una pregunta. ¿Y cómo se puede saber si un monte está ordenado? ¿Hay algún, no sé, un repositorio donde yo pueda consultar el monte, no sé, Torilejo está ordenado? ¿Dónde Sí, lo puedo ver? Nada. en Reyes hay una capa también de montes ordenados. Antes estaba en la propia capa de catálogo que hemos visto. El catálogo de Sí. montes públicos tiene su propio, digamos, repositorio en Reyes. Y ahí estaba la información de si estaba el monte ordenado o no. Ahora en la propia repositorio de ordenación hay una capa de montes ordenados que está también en la página web de la consejería. También la podemos si quieres, luego compartimos pantalla y hay también un enlace a un KM, a un KM de estos que te lo abres con PDF Ajá. y ¿Y te viene el ámbito. son montes públicos, privados? Da igual. Pues mira, esa es la siguiente diapositiva, porque hablamos un poco de qué montes sobre los que trabaja la consejería. Normalmente son Vale. montes de público, pero también hay excepciones de montes privados con convenio. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar de. Es que tenemos dos presentaciones. Una que de esto, de lo que estamos hablando ahora, y luego la de certificación. Pero bueno, que justo cuando acabemos de poner esta, antes de poner la otra, vamos a entrar, va a entrar para que vea el brujuleo que se puede hacer por ahí, que es muy útil, la verdad, que es que son mucha gente que no lo conoce y es bastante útil, Pues sí, ¿vale? la verdad es Ahora que sería muy interesante. Sería muy interesante para que antes de viéramos. pasar a la certificación, ¿vale? De acuerdo, gracias, Lola. Vale, nada. Bueno, entre las ventajas de contar, porque toda esta pelea, ¿para qué? Bueno, ya hemos comentado que, bueno, las ventajas, pues, todo este esfuerzo, ¿no? Pues te permite tener un mejor conocimiento de este espacio, ¿no? De un conjunto de montes, ¿no? Y sus posibilidades, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ver su amenaza y sus potencialidades, ¿no? Para su conservación y aprovechamiento. Una ventaja así más de carácter práctico es que la aprobación, cuando se elabora un proyecto de ordenación o un instrumento de ordenación forestal en sentido amplio y se aprueba, pues esa aprobación implica que todas las actuaciones que están ahí recogidas no necesitan una autorización, sino simplemente van por el régimen de comunicación previa. A su vez, va a facilitarte que se aprueben otras actuaciones que no son de carácter forestal y que necesiten una autorización. Esas son las actuaciones yo qué sé, la apertura de un camino, de un corro, eso que tú lo haces en un instrumento de ordenación forestal y esté aprobado, eso no va a facilitar, no te va a eximir de que realices una solicitud de una autorización, ¿no? O que
que te la autoricen, pero sí te la facilitan. También se incluyen las actuaciones de prevención de incendios forestales, ¿no? Para el cumplimiento a la ley de incendios. También te simplifica y te facilita, que luego ya hablará Lola, el acceso a la certificación de gestión forestal sostenible, ¿no? Una de las condiciones que te suelen pedir es que tenga un instrumento de planificación El y elaboración requisito, existente. el primer requisito para certificar un monte que esté ordenado. Y luego a la hora de recibir ayuda y subvenciones, pues también te da bastante prioridad, ¿no? Te da bastante eso. También tiene beneficios fiscales, ¿no? De que te exime del pago del impuesto de bienes inmuebles durante 15 años. Y también te reduce la base imponible de los impuestos de transmisiones y de donaciones. Y también hace que las subvenciones obtenidas no computen en la base imponible del IRPF. En determinados casos, que suelen ser los más habituales, ¿no? Donde el periodo de producción medio se iguala a la. Pero vamos, que con la primera ya basta, ¿no? Tener una buena organización, buen conocimiento y una buena hoja de ruta para lo que tú quieres hacer o lo que queremos hacer en rural, ¿no? En nuestro espacio, los montes que gestionamos, pues ya una herramienta muy. Como hemos comentado, que ya lo desarrollará Lola un poquito más adelante, una de las ventajas es acceder a la certificación forestal sostenible, ¿no? Que aquí hay una definición bastante aséptica de lo que se trata, ¿no? De un proceso voluntario en la que una tercera parte independiente, declara por escrito, emite un certificado garantizando que lo que estás haciendo, la gestión que estás realizando en tu espacio natural, se hace de acuerdo a unos estándares que están publicados, ¿no? Unas normas que se van actualizando y se van revisando, que esos estándares garantizan y contemplan aspectos económicos, ecológicos y sociales, ¿no? Y no entramos más porque luego lo veremos un poquito más. Estos dos sellos que aparecen en la pantalla, que es el de PPC y el de FSC, son los dos sellos más conocidos a nivel mundial y que son los que la Consejería ha apostado por tenerlos, ¿no? Por tener unos montes en uno y en otro. Y lo que quiero decir con estos dos sellos de certificación forestal, lo primero es que tenemos que cumplir los estándares que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Y posteriormente incluirlo en las auditorías que se hacen, ¿no? Que se lo lleva a otra línea dentro de Amaya y llevan otra línea con el tema de los sistemas de calidad. ¿Qué pasa con esto? Pues que nosotros, a la hora de redactar los proyectos de ordenación que está contando Tavi, redactamos todos los proyectos de ordenación de los montes de la Consejería o de la Gestión Pública para que puedan valer por cualquiera de los dos sistemas, para que después decidamos a dónde se pone uno u otro, porque desde que ordenamos hasta que volvemos a pasar por allí dentro de mínimo 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, pues eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Y esto un poco aunque ya te lo conté, lo hemos hablado ya, no sé qué montes son los que trabajamos, ¿no? O trabaja la consejería. Pues Sí. básicamente los montes que gestionan, ¿no? Que puede ser de la comunidad autónoma, propiedad de la comunidad autónoma, relativamente patrimoniales, montes JA, ayuntamientos con consorcio y convenio, particulares con consorcio y convenio y otras entidades siempre que tengan algún tipo de convenio consorcio vigente con la administración. Y bueno, Y y perdona, Tavi, ¿quién ordena los montes privados? ¿Cada propietario? los propietarios, los montes privados lo hacen, como ha comentado Lola, no es obligatorio, salvo determinadas circunstancias que por otra norma te lo puedan exigir, como son básicamente los planes de los POR. Los POR de los parques, por ejemplo, de Alcornocales y de otros espacios. Pues Sí, tienen carácter protestativo. ¿Qué ocurre? Que cada vez más los propietarios, la propiedad privada, intenta tener un instrumento de ordenación forestal para su monte, sobre todo por el tema de las ventajas que le da de cara a la ayuda de subvención. ¿Vale? Ujú, Entonces vale. lo hacen por sus propios medios y a través de empresas de consultoría forestal, básicamente. Pero entiendo que la comunidad autónoma, la consejería, tendrá que revisar esos planes de ordenación de alguna forma, dar el visto bueno.
Efectivamente, eso una vez que lo hacen, lo presentan a las delegaciones territoriales solicitando su aprobación. Ajá, Y la vale. consejería lo revisa y bueno, si ahí tiene que realizar algún cambio porque no se ajuste o porque haya alguna deficiencia, alguna carencia, pues vamos, eso tiene su proceso, tiene un plazo establecido por la ley forestal de 3 meses, ampliable a 6, y se resuelve. Tiene una resolución, el procedimiento finaliza en una resolución aprobatoria o en algunos casos por lo menos de denegatoria o aprobatoria con algunas condicionantes. Ajá, de acuerdo. Muchas Pero gracias. eso lo hacen las delegaciones territoriales. Lo que pasa que es verdad que en algunas pues no han, o sea, a los que le ha llegado los proyectos de ordenación encima de la mesa, no han sabido cómo abordarlo y se le ha apoyado, se le ha enseñado y ya está. Pero eso tiene ya las patas muy cortas, porque es que no damos para mucho más, ¿sabes? Porque ya la Vale. gente tiene que empezar a aprender a cómo realizar los proyectos o los planes técnicos, que unos son más o menos complejos, y su delegado con sus informes técnicos, pues decidir, pues esa prueba o qué, para que realmente puedan tener estos particulares una herramienta a la hora de poder Hombre, actuar dentro de sus montes. claro, es que También, yo entiendo que es muy importante tanto que que lo lleve a cabo el propietario para saber todas las ventajas que estabais comentando, ¿no? Y saber lo que tiene, el aprovechamiento que puede tener, pero luego también será muy necesario que la administración lo revise, pues para que el propietario actúe de la forma que tiene que actuar, ¿no? Que, hombre, él lo sabe, pero todo el mundo se puede equivocar o meter la pata en algo, no sé. Entonces, que creo que es importante la revisión de la administración. sí, con ánimo de agilizar todo un poco, como que ha comentado Lola, porque hay algunas provincias, algunas delegaciones que tienen bastante volumen de trabajo relacionado con eso, ¿no? Con esa actividad. Y no una cosa que se haga en una mañana, ¿no? Revisar un plan técnico, un proyecto de ordenación, pues un trabajo que necesita un poco Y, de dar su tiempo. Entonces, con las nuevas instrucciones se han aumentado la tipología o variantes del plan técnico de ordenación de montes, que es, digamos, la figura pues, o la modalidad de instrumento de ordenación más pensada para el monte privado, dando lugar a dos nuevas modalidades. El plan técnico de ordenación simplificado, que más bien podríamos haberlo bautizado plan técnico de ordenación de contenido normalizado, porque es bastante completo en cuanto a contenido, pero sí es verdad que está más normalizado en un formulario, para intentar que sea más fácil tanto la elaboración. Porque la elaboración no deja de tener todas las cosas que hemos hablado antes, ¿no? De hacer sus subir con los inventarios, su planificación, pero que quede en un documento más ejecutivo, más sintético, donde se pueda ir más al grano y también sí. facilitar la revisión por parte de la administración, ¿no? De esos documentos. Más allá, el siguiente paso, que es toda, digamos, la informatización de todo eso, que luego también comentaremos con el proyecto de SIGFOR. Y hablando de Málaga, hay muchos montes ordenados en la provincia de Málaga. ¿Están todos Sí, los públicos? luego lo vamos a ver. Es Ah, la vale, siguiente. perdón, que me estoy adelantando. Sí, Sí, bueno, porque estamos diciendo los instrumentos de ordenación, estamos hablando de instrumentos de ordenación y nuestro trabajo como más de lleno y concienzudo y de pleno y pringado de verdad son los montes públicos o con montes públicos que abarca todos los que tienen convenio con la consejería, ¿sabes lo que Vale, te digo? vale, vale, vale. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo económico, técnico, seguimiento, licitación, en fin, todo. Pero después tenemos los proyectos de privado. Entonces, los proyectos de privado tenemos las mismas instrucciones, pero a ver, para los proyectos pequeñitos, para las superficies pequeñitas, ahora diremos que hay otras herramientas, esas no estaban en las instrucciones de ordenación anteriores y sí que están en estas, donde los privados se pueden acoger a esas herramientas para ordenar si el monte es pequeño, porque lógicamente aquello era demasiado ambicioso, y también siempre tienen que firmar los técnicos competentes, menos cuando nosotros le hacemos los modelos técnicos. Pero bueno, ya ahora lo vamos a ver, porque ahora si das para adelante, mira, vamos a ver, esta. tampoco. Sí, esta es, a ver, esto es lo que puedes tú ver cuando
ahora después acabemos esta presentación y entremos en la web, ¿vale? Entonces tú ahí ves y además te puedes hacer zoom, arrimar, acercar, tal, y en cada uno de los superficies estas de los diferentes colores puedes pinchar y obtener la información, ¿vale? Entonces ahí ves aprobadas en fase de ¿Están redacción. trabajando ahora o bien se están revisando? Porque ya han expirado la vigencia de su plan especial o de la prórroga. Ajá. Que son los que están ahora mismo en naranja, y algunos que están bastante más avanzados, están ya prácticamente finalizándose, y otros están arrancando, bueno, están un trabajo más incipiente. Y luego en gris, digamos, serían los restos de montes que ahora mismo no cuentan con proyecto de ordenación. A nivel ya de cifras, porque aquí no se ve con mucho detalle. Pues, por ejemplo, Málaga, entre lo que se está, digamos, que tiene ya cuenta con un documento aprobado y con lo que se están haciendo ahora en revisión o redactando, son 80.000 hectáreas de monte que cuenta con un instrumento de ordenación forestal, con respecto a los 800.000 que te sumamos de las diferentes, entre las ocho provincias y las diferentes fases. Así en número redondo, pues podemos decir que casi cerca del 65% de las superficies de los montes que gestiona la consejería cuentan ya con un instrumento de ordenación forestal. A lo mejor de eso no están todos vigentes, porque esto es como dice Lola, esto depende del día, vamos, de la fecha. No se acaba nunca. Van caducando, se van aprobando, van caducando y no. Entonces nunca vamos a llegar a tal, pero 100%, que a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, porque a lo mejor hay montes que gestiona la consejería que tampoco tienen una necesidad sentícola o más arbórea potente. Ahora cuando también le hable un poco de la forma de la licitación y demás, cuando se van preparando esos pliegos y esas memorias para licitar, normalmente se intenta, porque nos centramos en revisiones para que los montes que tienen proyecto de ordenación y les haya caducado, porque cuenten con un instrumento de ordenación vigente, pero siempre se van intentando incorporar montes sin ordenar que queden por ahí y que tengan necesidad, ¿no? Que tengan interés sin ordenar. Y una de las novedades que tienen estas instrucciones que se han aprobado el 13 de mayo del 22 es que antes era como todas más o menos, o eran de 9 o de 10 años, ¿vale? Ahora no, cuando nosotros vamos a hacer o abordar una revisión de uno de los proyectos de ordenación o lo vamos a ordenar por primera vez, se tiene en cuenta la actividad, o sea, lo que es la intensidad de ejecución. ¿Sabes? Montes que tienen baja intensidad de actuaciones, no necesitamos estar cada 10 años revisando la documentación. O sea, este número que hemos llegado ahora, que a vosotros parecerá, bueno, pues que no, esto para nosotros es que nos podemos, él y yo nos vamos a colgar la medalla. Eso ya lo digo, porque llegar al 65% de la superficie de monte gestionado, pues nosotros cuando llegamos, que había ahí? Había muy poco, la verdad, había muy poco. Y luego, aparte, es más complicado hacerlo ahora porque, como está contando delante, nosotros cuando vamos a hacer una licitación, pues, hacemos licitaciones para empresas, ¿no? Empresas de servicios que sean expertas en ordenaciones. Implicamos a la gente del territorio, o sea, el seguimiento no lo hacemos solo y exclusivamente nosotros, implicamos a la gente del territorio, hacemos reuniones para conseguir esto con la gente del territorio, porque ellos tienen que decir cuáles son sus necesidades, que nosotros igual tampoco los conocemos y las personas no lo conocen, ¿vale? La dirección técnica es de la consejería, ¿no? Sí, pero la consejería puede ser una persona, en este caso, pero no es una persona, es un equipo, ¿verdad? Si esto no lo hacemos en un equipo, la verdad que no vale para nada. Bueno, no estoy aquí. Bien, y aquí que hay, bueno, pues tenemos esto. Un poco Málaga. Málaga. Saltado, pues, Mira, ya no. esta es una foto de una diapositiva antigua de 2008 que Sí, lo veo, estoy aquí. en esa época se estaba trabajando por aquí con la zona del Torcal, estaba en un fase de redacción, ahora estaban montes que no contaban con proyectos de ordenación, se estaba haciendo, como ha comentado, a través de un expediente específico por una empresa determinada, y luego otros que sí contaban ya con su ordenación. Algunos han salido de la primera diapositiva, el Roveredal y la Sauceda, la cancha es una, digamos, relaciones históricas de la provincia de Málaga. Eso en esa fecha, 2008, que la he rescatado, ¿no? Y que vamos a contar, la vamos a ver más adelante, pues prácticamente
Podríamos decir que de la superficie de monte público de Málaga la mitad estaba ordenada, ¿no? Cerca del 50 años. En el 2008, ¿eh? O sea, fíjate, en el 2008, Málaga tampoco es de la provincia que tiene más monte público. Aquí está un 10%. Aquí está un poco desglosada la provincia de Málaga, las diferentes titularidades, comunidad autónoma, ayuntamientos, otras entidades públicas, particulares con consorcios, y la frente al total de Andalucía, ¿no? La del millón. Esto también un poco, sí, que como los Eso varía. convenios se van cerrando, Claro. eso va variando, entonces, pues bueno, tampoco, pero bueno, nos da bastante, nos toma bastante el pulso de que el 52% en esa época estaba, o sea, en esa época teníamos 33.000 hectáreas en 2008 y en 2025, O sea, actual. O sea, de esta es ahora. la foto de ahora, pues tenemos en verde todos los montes que cuentan un instrumento de ordenación forestal aprobado, los trabajos que están actualmente en marcha, que eso precisamente se está haciendo la revisión ahora de las majadas de Ronda, Robledal y las Saucedas y la Cancha, y luego hay otro lote que aparece en la parte malagueña de montes del parque de Tejera de Jara y Alhama, ¿vale? Que se retira el cortijo del Alcázar, un monte chiquitito, de ese parque que estaban ordenados y ahora se están revisando, haciendo la primera revisión. Y en gris aparecen los montes públicos sin ordenar, que aquí también habría que ver de los que son ayuntamientos los que cuentan o no con convenio. Algunos que, bueno, Claro. sin el convenio no podemos Que los públicos hacer del nada. ayuntamiento y no tienen convenio con nosotros, no tenemos realmente la disponibilidad del terreno. Es que es diferente con otras normativas de ámbito nacional. En otras comunidades autónomas no ocurre lo que nos ocurre a nosotros, que tenemos que tener convenios de gestión con los determinados ayuntamientos para poder ejercer las planificaciones, las actuaciones, los preventivos de incendios, lo que sea. En otros sitios no es así. Entonces, bueno, pues, en fin, si no tenemos convenio, los ayuntamientos tienen que hacer sus propias actuaciones, planificaciones. ¿Vale? Entonces, Málaga la verdad es que está bastante bien en cuanto a, vamos, tradición, ya lo hemos visto en la primera diapositiva de la reseña histórica, zonas de corchos, zonas de Sierra de las Nieves, zonas de Valle del Genaro, en Montes de Málaga, bueno, Cuenca del Guadalmedina, que también está ordenado, que, como ha comentado Lola, prácticamente el límite del parque natural se ajusta al límite del monte público, las zonas de Tejera Almijara, y las zonas aquí, esta es una ordenación más reciente, que ya vimos en el anterior, en 2008 se estaban haciendo la ordenación de este monte de la zona de aquí de Nueva. Hemos pasado de estas 63.000 de 2008 a, 100, a casi al doble en 2025, ¿vale? Pues nos vamos a colgar una No, medalla. perdón, no, del 60 al 80. Esta es de la Muy merecida, sí, sí. Mira, es que desde que empiezas a pensar que tienes que hacer el compendio que hace tal, y que coge ahí, a ver qué monte le toca, qué toca revisar y tal, y empiezas a hacer los compendios y tal, para hacer los diferentes lotes, para buscar después el dinero, para coger los fondos y tal. Validarlo con la delegación correspondiente para ver la prioridad, lo que me interesa más, lo que me interesa menos. Hasta que se licita, que se adjudica la mesa de contratación. Ujú. Claro, porque Increíble. las ordenaciones las hacen empresas, lo que acabáis de decir, ¿no? Que creo que lo vais a explicar ahora, ¿no? Las empresas con la dirección técnica de la consejería, ¿no? Y nosotros desde la agencia pues apoyamos esto a esa dirección facultativa. También de antiguo se ha hecho con EMASA, Gestión de Medio Ambiente, Transaten, también como actividad propia de la agencia, también la redacción, pero prácticamente ya el equipo básicamente estamos más en apoyo A la dirección. a la dirección y lo hacen empresas externas. Aquí traemos la siguiente bloque de diapositivas, pues va a hablar de la última iniciativa, de los últimos expedientes que han sido bastante, ha habido la verdad que un poco de vacas flacas, ¿no? De 2008, 2012 a 2016, sí que hubo un poco ahí de sequía de expedientes, pero sí es verdad que Estos fueron feados. Lo que pasa es que este tardó mucho en adjudicarse porque tuvo muchas complicaciones a la hora de la licitación, porque las empresas podían pedir varios lotes y entonces cuando que algo pasaba en un lote había que dar para atrás para poder hacer. Bueno, esto tuvo mucho lío. De hecho, todavía acaban ya de terminar en el marco anterior,
y Sí. estamos ahora en fase de revisión para aprobar este documento, ¿vale? Pero fíjate tú que es un importe para 6 lotes en las distintas provincias de casi 3 millones de euros, ¿sabes? Son expedientes de servicio, de redacción, de 3 millones de euros. Entonces, Son también muchas hectáreas, son 136.000 hectáreas. a ver, los expertos en ordenaciones aquí son la gente del equipo, ¿sabes? Porque esa gente lleva un montón de tiempo y una experiencia. Y esto no se puede poner ya a hacer ordenaciones ellos porque no acabaríamos nunca en 7 reencarnaciones de 2.000 millones de años. Entonces ellos tienen que estar en el lado de la dirección y de la consejería para que todos más o menos tengan una homogeneidad a la hora de entregar los documentos. No nos vamos a meter en cosas ya de locales, que para eso están los técnicos provinciales, ¿no? Pero sí para que tengan una estructura para que cuando estén subidos a la web y estén aprobados, cumplan unos formatos estándar como los que tenemos. Que no cada uno sea de contenido y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, ese expediente, como dice Lola, ya es antiguo, pero bueno, todavía está coleando. No sé, no. Y son 6 lotes, en este caso no había lotes en Sevilla. Pero fíjate tú, con este todavía tenemos coletazos, ¿vale? Porque todavía ahora están los verificadores de los fondos, que es la que nos están haciendo chequeo de todos estos documentos y todos estos expedientes de ordenación. Todavía estamos En fase de coleando, ¿vale? De finalización. finalizar. Y ahora vas al otro y mira esto. Este tenía un expediente en uno de los, el de Málaga, que era también bastante prolijo en instrumentos de ordenación forestal. Son 12 proyectos, o instrumentos, en este caso eran todos proyectos de ordenación de monte y concretamente todos eran revisiones de proyectos de ordenación de monte ya existentes que habían perdido la licencia y se han revisado con cargo a este expediente. Estos se acaban de aprobar hace Nada. el mes de mayo o el mes de abril y eran Sí, cerca de 18.000 hectáreas. está esa, el mercadillo de Ronda, La Monte del Burgo, en fin. Esos son todos los documentos que se han generado con el expediente este de 2016 y que ahora están recién aprobados. Hay montes de la Son Málaga. de ayuntamiento, sí, esto ha sido Solo Málaga. Vale. Otro expediente que sí está también ahora mismo En ejecución. trabajo en ejecución y es más reciente, de un expediente del año 21. También tiene en cuanto a superficie, pues de ese orden, 162.000 hectáreas. En este caso son 10 lotes. Hay algunas provincias que tienen 2 lotes por la versión geográfica, ¿no?, de los montes a ordenar. Y por no hacer lotes tan voluminosos, porque en este caso el de Jaén era bastante potente en cuanto a superficie, era monte de la zona de Cazorla, y luego había otro lote más pequeñito en la zona de Mágina. En Málaga también tiene lotes que hemos visto antes, de que se estaba haciendo de Roldán, La Salceda y Tejeda de Almijara, y Sevilla. También el volumen del importe es también, vamos, de ese orden de 3 millones de euros. Eso son los importes de licitación. Luego las empresas cuando concursan o participan en el procedimiento, pues suelen hacer pagos. Estos son fondos Next Generation, ¿vale? Estos todavía están en ejecución. Estos tienen que acabarse y tenerlos terminados antes de que acabe este año, sobre octubre, por ahí, A la fecha de este año. Sí. Este es solamente el glose del lote malagueño puro, que eso lo ya hemos comentado, la formación de hectáreas repartida en los montes de la Mojada de Ronda y el Barroco del Ayuntamiento de Ronda, en la sociedad del Ayuntamiento de Cortes y la cancha que es del Ayuntamiento de Villanueva. Fijaros, el número es la 11ª revisión del proyecto de ordenación de las Majadas de Se va a pisar la 11ª, o sea, esta va a ser la... y esta, la 13ª revisión es el Robledal y la Salceda. Y la 10ª de la cancha. ¿Qué quiere decir? Pues que sobre lo que está planificado es cuando se tiene que revisar los documentos, ¿vale? Chicos, una cosa, son las 6:20, ¿vale? Os lo digo, de todas formas, por ahora no hay preguntas, así que podemos seguir, ¿vale? Y hasta que nos... Pero sí. ¿Vale? Este es el de, bueno, de Málaga de nuevo, de Tejeda Almijara, ¿vale? Que también tenía las ordenaciones a revisar y la parte granadina, que era una ordenación nueva. Estos montes de Tejeda Almijara era una ordenación nueva y lo que comentábamos. Eso era de los pocos montes
de la Junta y carácter forestal muy potente, ¿no? De sierra, las encineras, en fin, montes de extensión importantes y que albergan superficie forestal, masas forestales de pinar, básicamente, y que no contaban con proyecto de relación y con este expediente se está haciendo a través de una empresa. Esta es una licitación que está actualmente en mesa de contratación. También está por ese orden de magnitud en cuanto a superficie y en importe ha bajado un poco porque cada vez también se van bajando un poco los costes a la hora de valorar económicamente con las nuevas tecnologías y demás, pues los costes medios de la ordenación se van bajando un poco, ¿vale? Pero está cerca de 3 millones de euros también. Aquí también tienen un lote en Málaga que se ciñe a montes del ámbito del Parque Nacional ya de Sierra de la Nieve y su entorno. Y este expediente también está financiado con fondos FEA, Next Generation, y tenían la componente de que tenían que seleccionarse montes que se situaran en términos municipales que estuvieran en riesgo de despoblamiento, ¿no? Que se llamó la zona de reto de declive demográfico. ¿Vale? Esta está actualmente en fase de licitación. Y Sí. cuando se adjudiquen, pues son 10 lotes que para empezar a andar, empezar a trabajar. En total, en definitiva, sumando lo que está terminado, lo que está en fase y lo que nos viene, pues son cerca de 400.000, o sea, cerca de 450.000 hectáreas, o sea, más de la mitad de lo que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Porque esto, como dice Lola, conforme se van pasando los años, se van perdiendo la vigencia y hay que... Vale. Y aquí está. Vale. En cuanto a lo que comentamos de novedades de las nuevas instrucciones, Lola ha indicado que, bueno, una de las, buscando un poco la sencillez y el acceso de los propietarios privados, sobre todo en montes, de pequeña superficie y con simplicidad de gestión o estructural, y ya venía de la ley de monte estatal, pues un nuevo modelo de instrumento de ordenación forestal que es la revisión a modelos tipo de gestión forestal. ¿Vale? Esto se ha introducido también en Andalucía en las nuevas instrucciones y dado que bueno, la adhesión o la solicitud de adhesión de una persona titular de estos montes a los modelos aprobados, pues sí que se tiene la misma consideración de que tiene el monte. Con la publicación de las instrucciones se aprobaron y se publicaron 2 modelos de adhesión que ya estaba, que se elaboraron en paralelo al desarrollo de las instrucciones, ¿no? Por un grupo de trabajo específico y que afectan a las masas de eucalipto, ¿no? Son los modelos de gestión de eucaliptal para la producción de madera y para la producción de biomasa. Y que estos se aplican en masas de eucalipto de superficie máxima de 100 hectáreas. Eso en las instrucciones la podéis ver si tenéis curiosidad, tanto las solicitudes de adhesión como los propios modelos, ¿no? Aquí he traído pegado el modelo de tipo de gestión forestal para la producción para el eucalipto, para la producción de biomasa, por un equipo por personas externas. Posteriormente, bueno, la consejería tiene interés de ir desarrollando esos modelos, digamos, incrementando esos modelos y en julio del 23 se publicó también el modelo de tipo de gestión forestal sostenible para Tropea, ¿vale? También, puesto que era un tipo de cultivo, en este caso un cultivo forestal, vamos, que cumplía todos los requisitos. Ya del plan técnico de ordenación simplificado lo hemos comentado anteriormente, en un formulario de formato normalizado, pero que incorpora todo el contenido que se entiende que debe tener un instrumento de ordenación forestal. Es para montes de hasta 400 hectáreas y en este caso sí se ha regularizado la licencia a 10 años. ¿Vale? La única es también una simplificación con respecto a los instrumentos de ordenación forestal de mayor rango, como son los proyectos de ordenación y los planes técnicos de ordenación, es que aquí ya no se pierden los cantones y los cuarteles y las secciones. Aquí manejamos unidades de vegetación y su división en rodales ya por cuestiones específicas, por su fisiografía, de necesidades silvícolas, de estados sanitarios, de actuaciones realizadas, actuaciones necesarias.
el objetivo es simplificar y facilitar tanto la elaboración como lo que has comentado ya, ¿no? La revisión, ¿vale? Una pregunta, chicos, os voy a ir interrumpiendo un poquito conforme las hagan, porque como va del tema, pues creo que es interesante. Sí. Pregunta Mario que si se van a hacer evaluaciones del cumplimiento de los instrumentos de ordenación forestales. Pues es una buena pregunta. Algo lo comentaremos. Ahora mismo no tenemos herramientas para hacer eso. En los montes públicos, algo sí que hay, sobre todo los montes de certificados, sí que se hace ese seguimiento y sí que se hace esa valoración, ¿no? Esa calificación, ¿no? A través de indicadores o evaluación de esa gestión. Esto iba perfecto con esta dos diapositivas que hablan un poco de la iniciativa de SCOR, ¿no? De este servicio que se ha licitado el servicio de informática de la consejería para hacer esa transformación digital, ¿no? Porque ahora hemos hablado que ahora mismo se hacen los proyectos, los planes técnicos, intentamos que los públicos sean lo más homogéneos posible en cuanto a modelo de datos, contenido y demás, con las particularidades ya que tiene cada proyecto, pero sí que haya digamos, un repositorio único donde tengamos esas actuaciones, al menos planificadas, y lo suyo, pues donde se vaya reportando ese seguimiento o esa ejecución de esas actuaciones y se pueda consultar de una manera fácil y ágil. Con el SIGFOR es un poco el primer peldaño, uno de los primeros cimientos para llegar ahí. Digo el primer peldaño porque aunque está, digamos, pensado o concebido para que finalmente sea eso, ahora mismo este servicio que ha dictado el Servicio de Informática de la Consejería tiene un plazo pequeño, son 16 meses creo y un importe determinado. Entonces, el primer peldaño, el primer, digamos, ladrillo, va a ser una herramienta para donde tanto los sectores públicos como privados, propietarios públicos como privados, elaboren el plan técnico de ordenación simplificado. Ya dado que el instrumento de ordenación forestal que más se presta a ello, porque es un formato normalizado. Y a partir de ahí, avanzar, evolucionar para el resto de instrumentos de ordenación más complejos. Y no solamente para la elaboración, sino para la tramitación, esa supervisión y aprobación, como para luego comunicar el inicio de las actuaciones y y tener esa herramienta donde se pueda realizar ese seguimiento de lo que se está ejecutando, de esa planificación, tanto por la parte pública como por la parte privada. Aquí algún pantalla está ahora mismo en fase de desarrollo, se espera tenerlo para finales del año para para mayo del 26, esa primera fase, ¿no? Por así decirlo, que, que aplica el plan técnico simplificado, que hay algunos pantallazos, pues bueno, lo que vemos en formulario, pues traducirlo y tener todas las herramientas SIG y toda la información que la requerían para poder ayudar a esa cumplimentación, ¿no? Y con información actualizada y digamos, oficial, ¿no? De la realidad. Pero no solo para la elaboración, la tramitación, y aquí, como se ve en esta pantalla, la comunicación de inicio. Tú vayas seleccionando de tu plan técnico de análisis simplificado qué actuaciones va a ejecutar o comunicas que va a ejecutar. ¿Por qué? Para eso, porque no basta únicamente con la planificación, ¿no? Sino que se debe realizar un control, un seguimiento y una evaluación periódica, que no quiere decir que haya que hacerlo todo, es una planificación. No es de obligado cumplimiento, salvo las actuaciones de materia de prevención de incendios, pero ya que se hace todo el esfuerzo, pues lo siguiente es que se ejecute y se haga un seguimiento de lo que se haya ejecutado. Y ya acaba. Y una cosa, Tavi, disculpa, ya que has hablado de la prevención de incendios, ¿cómo casan los planes de ordenación con los planes de prevención de incendios? O Lola, mm, Vamos a ver, ¿qué el- prevalece? ¿El plan de ordenación? ¿El plan de vamos a ver. prevención? Hay mucho contenido dentro de los proyectos de ordenación, de los instrumentos de ordenación, que nosotros, como técnicos redactores, no lo discutimos, simplemente lo asumimos. O sea, los planes preventivos los hacen los compañeros del COR o del COP de cada provincia, y los planes estratégicos, por ejemplo, de Geobío, ¿vale? Los planes estratégicos regionales de especies amenazadas, y todo eso no lo hacemos nosotros. Nosotros sí que nos aprovechamos de toda esa documentación
en base a todo eso, nosotros planificamos lo que realmente no está en su contenido, en su ámbito. O sea, no tenemos que hacer nada. Hombre, si no existiera eso, por ejemplo, que no es el caso, porque yo siempre lo he hecho, porque es obligatorio, nosotros iniciaríamos una pequeña actuación, pero validada siempre con ellos. O sea, nosotros asumimos los planes preventivos de incendios que hacen las delegaciones territoriales, ¿vale? Ajá, o sea que son Así como los las... proyectos de obra que estén en marcha, ¿sabes? Hay un proyecto de obra en marcha, pues nosotros lo asumimos, O en o cartera. en cartera, lo que sea, eso ya lo hacemos así, ¿vale? O Sí, sea, pero entiendo que... Perdona, sí, Tavi, dime. no, dime ya. No, iba a preguntar en cuanto a los aprovechamientos y los planes de prevención, porque muchas veces las infraestructuras preventivas son objeto de aprovechamiento, porque al final acabas sacando madera, leña, biomasa. ¿Eso cómo se contempla en el proyecto de ordenación? Volvemos a lo mismo. Si son actuaciones que están contempladas en un proyecto de ejecución de obra, eso, vamos a hablar, recursos que son aprovechables deben de ser descontados de las actuaciones que hacen esos tratamientos silvícolas, de preventivo, de lo que sea. Deben de ser descontados y enajenados a la empresa que lo haga, porque las empresas que hacen eso normalmente no son empresas públicas, se licitan y lo hacen, ¿vale? Eso es descontado. Y luego Mm. hay otra cosa que también hemos conseguido y ya ir ganándolo con el tema de la certificación forestal, es que en los pliegos de cláusulas técnico-facultativas económicas administrativas que regirán la enajenación en cargadero de la madera y tal, o sea, la venta en cargadero, por ahora, nos han aprobado un pliego. El gabinete jurídico, o sea, el letrado de la consejería nos ha aprobado el pliego donde ya tenemos una puntuación que es criterio medioambiental que vale 20 puntos. Es decir, para adjudicar esos madera en pie, si sea el caso, que es lo que menos interés tenemos, porque nosotros queremos adjudicar la madera directamente en pie, no en cargadero, pues va a tener mayor puntuación si realmente la empresa que compra o que hace la trazabilidad está certificado en cadena de custodia por el mismo sistema de los productos que estamos licitando. O sea, eso es cosa de la semana pasada. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros hemos apostado por la certificación forestal de un montón de montes que tiene ahí ahora. ¿Sabes? Y en realidad nosotros las licitaciones que se hacen de esos montes queremos que tengan trazabilidad de los productos. Está muy bonito que tenga ahí un sello donde dice que este monte está certificado por PES o por FSC, pero si yo lo que vendo no le sigo la cadena de custodia de trazabilidad, no tiene sentido. Y cada día más todo lo que se pide y lo que se demanda son productos certificados. ¿Vale? Claro, para que el consumidor final sepa de verdad que ese producto viene de un monte certificado, ¿no? ¿A eso te Claro, y refieres a la cadena de trazabilidad, ¿no? y que en realidad eso es auditorías que nos hacen a nosotros. O sea, no es que yo lo diga, ni lo diga la consejería, ni a Maya, nada. Es que nos auditan los auditores y nos dan el certificado, ¿vale? Entonces, Sí, mira, yo por ir acabando, tenía aquí un par de diapositivas por también darle, hilándolo con la naturaleza de las jornadas que organiza, que tampoco en relación con la biomasa forestal, que, bueno, también me acordé de un trabajo que hizo la consejería hace ya tiempo, ¿no? Un estudio que se llamó de biomasa forestal en Andalucía, modelos de existencias con el fin de introducción, que seguramente muchos ya conocéis y habéis manejado, dado que, bueno, que el objetivo que tenía su trabajo fue estimar el volumen de existencia de biomasa forestal en Andalucía, ¿no? Biomasa forestal de las especies de los pinos, ¿no? De los pinos que se viven en la comunidad autónoma. Por comentar que ese trabajo estaba bastante apoyado, se apoyaba en datos de inventario forestal. Tanto el dato de inventario forestal procedente del IFN3, ¿no? Concretamente 9.841 parcelas, ¿no? Que proporcionó o que nos suministramos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero también de 90.142 parcelas de inventario levantadas para trabajo de ordenación de montes, ¿no? Que es un caso 10 veces más.
y fueron bastante útiles para conseguir los resultados de mis estudios. Aquí hay una imagen de esa publicación en la que se ve cómo toda esa información puntual de parcelas alimentarias se caracterización y de biomasa, que la verdad es bastante útil. Y nada más. Pasamos Estas son nada, no son nada, muy pocas diapositivas porque en realidad es una cosa que solo voy a dar los datos de lo que tenemos, de lo que hemos avanzado en certificación. ¿Sabes? Pues ya os he dicho, lo de certificación forestal y la cadena de custodia. Bueno, la definición de certificación forestal es un proceso voluntario, o sea, podemos optar por certificar o no, y en particular, tres cuartos lo mismo, certificar o no, de una superficie que se somete a un examen externo por parte de una tercera parte independiente, donde evalúa el cumplimiento de una serie de indicadores y criterios. Eso va unido con la gestión forestal sostenible, puesto que la organización, administración y uso de los montes es de una forma intensa y permite mantener la biodiversidad y la organización de los productos, ¿vale? Nada, pasa porque ya tenemos dos sistemas, como ya he puesto ahí, PFP y FSP, esos los dos que existen, y la consejería, bueno, pues ya ahora está haciendo un esfuerzo aún más porque antes es verdad que teníamos montes certificados y nos enverábamos mucho en seguir certificando montes, pero el impulso fuerte dado ahora para la cadena de custodia es que la comprobación y la veracidad de la trazabilidad del producto proviene del bosque certificado. O sea, tapones certificados, cartones certificados, madera certificada por cualquiera de los sistemas. ¿Y cómo lo abordamos dentro de la consejería? Pues, dale para adelante. Pues nada, saber que, bueno, la Junta de Andalucía ha apostado por certificar la gestión de sus montes desde el año 2004. Entonces, en la actualidad, ahora mismo, tenemos un total de 143.000 hectáreas, 43.070 hectáreas certificadas por los dos sistemas. No los dos sistemas juntos, sino unas por un sistema y otras por otro. Ya te he dicho que lo he contado antes, que las ordenaciones las hacemos cumpliendo los dos parámetros, tanto de los indicadores de PEP o de FSF, ¿vale? Entonces, la administración, la Junta de Andalucía tiene dos administraciones, administra dos grupos de certificación en la cual dejamos que se sumen con nosotros montes de ayuntamiento o montes que tienen un convenio con nosotros. Simplemente tienen que ponerlo a disposición y luego no les cuesta nada, sino simplemente tienen que dar cumplimiento a la trazabilidad de los productos. Eso es lo único que les pedimos, que si estamos optando por certificarle sus montes y dándole sus parámetros y todo, incluyéndolo con el grupo, lo que le pedimos es que los productos que vengan de allí, pues que respeten la cadena de custodia, ¿vale? Bueno, ya sabes, el FSC es Forest Stewardship Council y el otro es el Programa para el Reconocimiento de Esquemas de Certificación Forestal. Decir que en PFP la certificación abarca a todo el territorio del monte certificado, todos sus recursos están certificados, sin embargo en FSP lo que tenemos certificado son extensiones. O sea, por ejemplo, en FSP, los montes que tenemos certificados por FSP, pues tenemos certificado la madera en rollo, la leña, la biomasa, el corcho y la carne de caza de gestión. Esos son los montes que tenemos de eso. Estos son los montes que ofrece los servicios, que tampoco vamos a intentar esto, darle para allá. Los beneficios que tiene, pues que tiene cumplimiento de la normativa que aplica la gestión forestal sostenible de manera independiente, favorece la mejora continua, porque cuando nos van auditando, nos van exigiendo y nos van poniendo cada vez el listón más alto, puntúa para acceso a las ayudas, tanto para los públicos como, para los públicos a lo mejor no tanto, pero sí para los privados. Y luego, sobre todo, genera una imagen positiva de un compromiso de que los productos que obtenemos de ellos están bajo ese parámetro. Y bueno, y facilita al ciudadano y a la empresa la elección de una compra responsable. Como la Junta de Andalucía es socio además de FSCIP, pues sí que estamos en los órganos directivos de los comités ejecutivos, tanto de uno como de otro, ¿no? Y entonces ahí sí que son foros donde realmente podemos incidir más sobre toda la trazabilidad de estos productos y pagamos nuestra cuota, lógicamente, igual que otras comunidades autónomas, y
invitamos a la gente a que haga unas compras responsables con campañas, etcétera. Y a ver qué más hay. Yo creo que está ya he dicho lo del pliego que hemos acabado de aprobar. En la Junta de Andalucía tenemos desde 2004 una superficie de 143.000 hectáreas certificadas. La siguiente diapositiva te dice la superficie que tenemos por FSC y por PEC. Hemos aumentado a 63.000 hectáreas por FSC y 98.000 por PEC. Deciros que en el 2024, o sea, en un año y medio, hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho la ampliación de la superficie en octubre de 3.000 hectáreas en el Parque de Alcornocales por FSC y en Granada, que no teníamos nada certificado, hemos incluido certificaciones también, ¿vale? Y en Málaga, perdón, en Málaga también. Dale para adelante, porque si le das, aquí están los montes certificados, si te das cuenta, en Málaga tenemos ahí Montes de Málaga, ¿vale? Y luego Gaucí, Benarrabá y al gato, sí, me parece que está en la siguiente diapositiva, ya sido. Y el de Ronda, por supuesto, y el de esto que está aquí son las incorporaciones recientes que hemos hecho en un año y medio, que son un montón. Hemos aumentado un alcance de 6.900 hectáreas en octubre del año pasado. En febrero de este año, otro montón de hectáreas de todo el Parque de Huestos. Y aquí en FSC también, y la OGF Sierra Bermeja, el Monte Mendo. ¿Por qué hemos hecho Huestos? Porque ahora mismo hay un proyecto muy novedoso que se está haciendo en Granada, que es con los chopos. Habéis visto los modelos silvícolas de los chopos, que es privado. Los privados están adheridos a esos modelos silvícolas y de ahí obtienen madera de chopo certificada. Eso realmente sirve para la iniciativa que tiene la azucarera, que es una antigua azucarera, que realmente antigua azucarera y que la ha comprado la Universidad de Granada con el catedrático Antonino Gallego, bueno, el promotor, y tiene unos proyectos muy ambiciosos donde necesita para hacer CLT y lo que son laminados de chopo de construcción, porque nuestro objetivo es mayor rédito a todo lo que es la construcción mediante madera de certificación. Entonces, son una especie de sándwich o CLT entre chopo y pino larindio. Entonces, en Huerto y en Pinar de la Vidriera, me parece que es arriba, ¿no? Ahí está todo. Sí, ahí aparte del norte, necesitamos madera de pino para hacer los sándwiches de CLT, ¿vale? O sea que es una cosa bastante interesante y novedosa. Y bueno, no sé, estos son los dos certificados con sus extensiones de los dos sistemas que tenemos en Andalucía. Y detrás aparece la diapositiva, creo que ya hemos terminado, la diapositiva de los montes certificados por FSC, como ponéis arriba, todos esos montes están certificados y las nuevas incorporaciones. Y la siguiente son los de PPP. Esta y la siguiente, porque son muchos más. ¿Vale? Lola, una pregunta. ¿Cómo elegís qué sistema se utiliza para la certificación? Eh, Pues mira, es muy fácil. Bueno, no es fácil, es muy difícil. Primero vemos qué se va a vender, ¿vale? Porque certificar un monte, si no tiene intervención, no tiene gestión de recursos y no sacamos recursos, no tiene mucho sentido. O sea, lo que sea por imagen, ¿vale? Por imagen, gente que lo hace por imagen. Pero nosotros no, nosotros aparte de la imagen, nosotros elegimos. Si normalmente producimos corcho, muchos de los propietarios eligen el FSC, porque el mayor comprador de corcho de aquí de Andalucía, pues es Amorín, que está en Portugal. Pero no obstante, hay algunos propietarios, como puede ser Ronda, ¿vale? Que ellos quieren estar certificados por PFC, ¿vale? De hecho, Ronda es uno de los municipios que acaba de entrar como socio de PFC y está certificado tanto su monte de Robledal y la Salceda como de las majadas de Ronda y también la dehesa del Mercadillo, que es un parque peruano. Entonces, es una opción que tiene, él quiere estar certificado por eso, pues se le da consentido. Y luego, si lo que estamos produciendo a lo mejor y me están demandando madera, ¿vale? Y concretamente el chopo está certificado por FC, el chopo de la Vega, y nosotros, para compensar
la madera que tiene privada, el chopo, con el parque de Hueto, todos los montes de Hueto, lo hemos certificado también por PCC, para que tengan la misma certificación y podamos hacer estructura. ¿De Ajá, acuerdo? O sea que vale. así que lo he elegido. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya no hay más nada, yo creo que ya... Y yo tengo aquí una pregunta, ya que el personal no se anima a preguntar más, tengo otra pregunta aquí en el tintero, porque vosotros habéis hablado de las ordenaciones, bueno, sí, de las ordenaciones de montes públicos y que los privados, en el tema de los privados era opcional, ¿vale? Pero claro, vosotros mismos habéis dicho que hacer un instrumento de ordenación de montes es muy complicado. Entonces, imagino que un propietario particular debe tener los mismos problemas que la administración, más o menos. ¿Tiene algún tipo de ayuda o algún tipo de apoyo ese propietario particular para meterse en este lío que de alguna forma es voluntario? Mm. Pues mira, sí, la verdad es que ya comenta que ha habido bastante ascenso la ordenación de montes de titularidad privada y buena parte ha sido por la propia ayuda, tanto porque era una condición, ¿no? O en anteriores convocatorias, bueno, que yo recuerdo daban un punto, tenían prioridad, pero la última base reguladora no era ya era una condición sine qua non. Tenía que tener el proyecto sí o sí un plan técnico y la actuación de la que solicitaba la ayuda tenía que estar en ese plan técnico aprobado. Eso por un lado. Aparte, también era una acción subvencional. La elaboración, te daban dinero, te daban ayuda, no todo, te daban una ayuda para hacer esa elaboración de ese instrumento de relación forestal. En anteriores convocatorias iba forestaria, había unos módulos, pero la última, la del 2019 y 21, lo que te daban era un 3% del importe de la inversión que te habían subvencionado en concepto para hacer esa ordenación. Por ejemplo, tenías una ayuda de 100, el montante de tu ayuda, de la ayuda concedida era 100.000 euros en concepto de desbroce, de rectificación, de lo que fuera. Pues tenías 3.000, o sea, un 3% de eso te daban aparte para elaborar el plan de ordenación correspondiente, el plan Ujú. técnico de Vale, o sea que hay ayuda por parte de la administración. Y bueno, y ya otra pregunta, ya que ha empezado el peligro alto de incendios ahora, ¿cómo creéis que puede influir la gestión forestal, los aprovechamientos forestales en la prevención o extinción de incendios? A ver, pienso que hay muchos factores añadidos, cada vez más, ¿no? Pero el abandono del mundo rural, y no solamente me estoy refiriendo a la gente que vive en el campo de hacer labores agrícolas, sino el rendimiento que ha tenido últimamente la gestión y las personas, las empresas que suelen vivir de los aprovechamientos de la piña, el corcho, la madera y sus productos y derivados, tiene cada día más limitado primero el beneficio por la trazabilidad de los productos, por las normativas. Y sobre todo por el poco periodo que tenemos de ejecución de actividades forestales. O sea, cada vez tenemos menos periodos, me da a mí. Habría que, no sé, yo creo que habría que darle una vuelta a los periodos de actuación, porque sí que es verdad que es importante que el monte no se queme, realmente, que parece que tenemos ya restricciones en el INFOCA, pero también habría que pensar que si los trabajadores que tienen empresas cumplen realmente unos estándares mínimos de trabajo o pueden hacer determinadas actuaciones que no provoquen chispas, que habría que dejar un poco más de libertad a la hora de ejecutar. Y también si se adelantan los periodos de actuación en épocas pues, más nocturnas. Porque si tú, bueno, conozco, igual que lo conocemos nosotros, mucha gente que trabaja en el campo que dice, hombre, yo a mí que me dejen trabajar por lo menos incluso muy temprano y que a las 12 hayamos terminado. Entonces, Sí, sí. ese ajuste
que le da tanto miedo, tanto a nuestros dirigentes como a muchos compañeros y técnicos, eso limita tantos aprovechamientos que podríamos hacer y ejecutar, ¿vale? Claro, y bueno, Dar un poco de flexibilidad a la hora de las planificaciones. Y bueno, y por supuesto otro que hay más es con todo el tema de las limitaciones de geobío, que a veces pues sí son muy interesantes y están muy bien y se van cumpliendo las expectativas, pero a veces para trabajos forestales que no son a lo mejor como hacer ruido con motosierra, corta y tal, que son simplemente nosotros cuando hacemos labores de inventario, pues no podemos entrar en mm, determinadas zonas. Y pienso que hay zonas que vamos a hacer que a lo mejor eso tampoco molesta mucho. Mi opinión, ¿eh? Es una opinión muy particular. bueno, yo es que a veces con esto de la gestión forestal es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Menos gestión, más incendios, menos se interviene porque más hay que proteger y al final la impresión que yo tengo es que lo hacemos un poco al revés, que si interviniéramos más en el monte, aprovecháramos más, gestionáramos más, menos actuaciones de prevención habría que hacer. O sea, haciendo Por más supuesto, actuaciones de aprovechamiento haríamos menos actuaciones de prevención. Yo no sé si estáis de acuerdo con eso o no. sí estamos de acuerdo. De hecho, ahora tenemos un expediente que creo que se va a firmar hoy o mañana, se va a firmar, que es un plan estratégico de la madera para que una empresa externa a nosotros, visitada, nos haga un estudio realmente de dónde están los cuellos de botella y que nos dé una especie de diagnóstico de qué necesitamos en Andalucía para fomentar los aprovechamientos de la madera y del coche. Ah, muy Y bien. tiene 15 meses para ejecutarnos el plan. Y es Mm. como, bueno, que lo haga alguien, que analice unos determinados parámetros de los cuales puede tener una visión ajena a lo que tenemos la visión nuestra, ¿vale? Para Ah, poder actuar más y mejor. es muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Mira, tengo aquí otra pregunta de José Manuel Domínguez. Dice, buenas, si un monte público está catalogado como forestal, ¿se podría aprovechar para el pastoreo? ¿Qué trámites habría que seguir? Catalogado como Como forestal. Si un monte está catalogado como forestal, ¿puede tener el aprovechamiento del pastoreo? ¿De pastos? sí, porque además en los proyectos de ordenación es uno de los datos de programar, o sea, tiene un plan de aprovechamiento de pastos y Ujú. bueno, vamos, si no hay pasto, pues ya verás, pero que siempre y cuando haya pasto hay un programa especial de aprovechamiento de pastos en los montes públicos. Si hay actividad, lógicamente, claro que se Y, puede. Es y más, necesi- y necesita tener un proyecto de ordenación, un instrumento de ordenación o simplemente gestionar ese aprovechamiento. a ver, todo lo que está dentro de un proyecto de ordenación, la aprobación es del rango de consejero o consejera, delegado a su vez en el director general de política forestal y biodiversidad. ¿Qué quiere decir? Tiene una aprobación bastante alta o elevada la planificación que se hace. De lo que está puesto ahí, evidentemente se puede actuar y ejecutar. Si este señor lo que quiere es un aprovechamiento de pasto en un monte concreto y aparece recogido en el proyecto de ordenación, simplemente la delegación territorial tendrá que licitar o ver de qué manera puede adjudicar esos pastos. Eso por un lado. Si no tiene planificación forestal aprobada, entonces tendrá que pedir a la delegación territorial que analice si realmente ese aprovechamiento puede sacárselo a licitación independientemente que esté en un proyecto de ordenación o no. Si ellos han hecho un análisis de que es, hombre, pues no tenemos todos los montes ordenados y eso no quiere decir que no se puedan hacer actuaciones. Simplemente que eso lo tiene que autorizar la delegación territorial. Vale, muy bien. Yo espero, José Manuel, que Lola haya contestado tu pregunta. Y bueno, un placer escucharos. Yo voy a hacer así un pequeño resumen rápido de las cosas que más me han llamado la atención. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que las primeras ordenaciones se piensan allá por el año 1833. O sea, hace 200 años. Me ha sorprendido. Y también ha llamado mucho la atención que el objetivo primordial
era regularizar los usos para la persistencia de la masa. O sea, el objetivo no era aprovechar todo lo que pueda, era que la masa persistiera en el tiempo. O sea, era ya un tipo de conservación, ¿no? Ordenar o planificar ya era ordenar. Luego, bueno, he visto que en Andalucía, pues la ordenación de montes viene de la ley de 2 del 92, cuando ya se fija más concretamente, y que hay montes ordenados desde hace un montón de tiempo. De hecho, vamos por la 14ª revisión, ¿no? En algunos de esos montes. Esperad que vuelvo a mis notas. Bueno, la ordenación consta primero de un informe selvícola, luego de un inventario forestal y luego de una fase de planificación. Y que lo que manda en todas las ordenaciones y en todo es el Plan Forestal Andaluz, el cual hemos tenido una revisión hace ahora muy poquito. Los objetivos de los instrumentos de ordenación son mejorar el entorno natural, mejorar el entorno socioeconómico, que se nos olvida muchas veces, la población rural, que es la que mantiene el campo y mantiene nuestros montes, y luego priorizar inversiones y fijar una programación. ¿Qué más? ¿Qué más? Que bueno, cualquier consulta de los instrumentos de ordenación forestal los tenemos en la Redian, que Tavi no nos ha dado tiempo a que navegáramos un poco por la Redian, que hay una capa maravillosa de montes ordenados ahí y también ahí están colgadas las ordenaciones de todos los montes. Los montes privados también se pueden ordenar o deben ordenarse, aunque no es obligatorio, pues eso, es voluntario y los particulares tienen pues ciertas ayudas para hacer esas ordenaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me quedo también con la implicación de la gente en las ordenaciones, que vosotros estáis implantando un modelo nuevo en las licitaciones, haciendo que la gente pues, se implique con las consultoras y que tenga voz a la hora de que las consultoras hagan esas ordenaciones. Y en cuanto a la certificación forestal, pues que es una apuesta de la Consejería ahora mismo y sobre todo para garantizar la trazabilidad del producto, la cadena de custodia y así permitir pues que sepamos que los productos que tenemos, que consumimos, pues vienen de unos montes certificados. Y bueno, poco más, no sé, he hecho un resumen ahí rapidísimo, rapidísimo. ¿Queréis decir Pero algo más? Lola, Tavi. lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien y bueno, ha sido un placer. Bueno. Cualquier pregunta, cualquier cosa que te hagan, pues ya nos la rebota o lo que sea, y si podemos la atendemos y ya cuando cuelguen esto ya diremos Bueno, también, si no, cómo se bichea por ahí por la web para que la gente se descargue su poco. sí, vamos, yo os aconsejo mucho la Redian porque la verdad es muy interesante. Yo la uso de vez en cuando, incluso para mis cosas particulares, y tiene un montón de información que la verdad no somos conscientes en Andalucía de la joya que tenemos, ¿eh? Porque me parece, vamos, una base de datos y de información increíble. Bueno, ya lo que me queda es eso, daros las gracias. Recordaos a todos los asistentes que esta ponencia está grabada en la web del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y en la Diputación de Málaga estará ahí la grabación y que es la última jornada. Muchas gracias a todos por asistir y que aquí nos recuerdan que Dios mediante el 23 de octubre tendremos un congreso presencial en Ronda y que estamos todos invitados. Y vosotros, por supuesto, Lola y Tavi también, a que asistáis. Será la culminación de este proyecto de Biomás Málaga. ¿De Muy acuerdo? bien, pues nada, te vamos a echar de menos. Sí, yo no podré asistir, pero bueno, me acordaré mucho de vosotros y seguro que estaré pendiente de todo lo que ocurre en ese congreso. Pues nada, muchas gracias y nada, Gracias a ti. Venga, adiós. un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Adiós. Todos. Adiós.